Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos y vamos a leer este pasaje que se titula El Gran Mandamiento y se encuentra en los versículos desde el 28 hasta el 34. Este pasaje también ya lo estuvimos estudiando en su momento como parte del Evangelio según San Mateo. Mateo 22 del 34 al 40 está en el canal. Lo puedes buscar ahí en las listas de reproducción del Evangelio según San Mateo. Entonces hoy vamos a estudiar este pasaje, vamos a leerlo, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por una oportunidad más, un día más, que tú nos permites acercarnos a leer tu bendita y santa palabra. Yo te pido, Señor, que tú ilumines el entendimiento de mi corazón, que tú me des sabiduría, palabras en mi boca, Señor, de bendición y de edificación para tu pueblo. Úsame, Espíritu Santo, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer, mis amados hermanos, Marcos capítulo 12, versos desde el 28, dice así: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gloria sea al Señor. Y bueno, nuevamente analizando y ubicándonos en el momento concreto, en el contexto de este pasaje, estaba Jesús en Jerusalén. Ya era la última semana, la Semana Santa, el tercer día. Estaba Jesús rodeado de grupos que lo estaban cuestionando, que lo estaban buscando un motivo para acusarle, porque querían prenderle, porque querían deshacerse de él. En los programas anteriores estuvimos viendo que primeramente se le acercaron los fariseos y los herodianos, luego se le acercaron los saduceos y a todos los dejó sin palabras. Entonces, ahora dice que después que sucedió esto que vimos en el programa anterior, esta pregunta sobre la resurrección, donde estuvieron disputando Jesús con los saduceos, dice que habían unos escribas que estaban escuchando. Es decir, los escribas esperaron a que todos los demás hicieran sus preguntas, tentaran a Jesús, intentaran ponerle tropiezo, intentaran prenderle en alguna palabra, y ellos estaban callados escuchando. Y después que Jesús les cerró la boca a todos, pues entonces se acercaron uno de los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas no era como tal un partido político, como si eran los saduceos, como eran los fariseos, los herodianos. Los escribas eran un grupo de personas que se habían consagrado y dedicado al estudio de las escrituras. Ellos en parte las copiaban, hacían copias de las escrituras, las estudiaban y también extraían de ellas los mandamientos
cómo aplicarlos. Es decir, ellos buscaban la manera de cómo aplicar los mandamientos para enseñarlos al pueblo. Entonces, por un lado, tenían algo muy bueno los escribas, y era que estudiaban constantemente la palabra del Señor. El problema malo que tenían era que ellos, pues, inventaban un montón de mandamientos nuevos con el tema de las aplicaciones. Es decir, ellos interpretaban las escrituras y hacían como una serie de mandamientos que fueron los que Jesús llamó mandamientos de hombres, de cómo había que cumplir las escrituras, cómo había que cumplir los rituales de purificación, cómo había que guardar el día de reposo. Y bueno, la realidad es que hicieron una compilación de un montón de mandamientos que no había quien pudiera guardar todos aquellos mandamientos. Y habían algunos fariseos que pertenecían a este grupo de los escribas, pero los escribas eran más bien personas estudiosas que se dedicaban a interpretar la palabra para poderla aplicar, para que el pueblo la pudiera aplicar. Y una de las características malas que tenían los escribas es que eran hipócritas. Muchas veces Jesús los confrontó fuertemente porque, conociendo las escrituras, no vivían conforme a las escrituras. Y es que realmente hay un peligro muy grande cuando nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra, porque una cosa es saber lo que Dios quiere y saber lo que está escrito, y otra cosa es vivir conforme a lo que Dios quiere. Otra cosa es ponerlo por obra. Y hay veces que tenemos mucho conocimiento, pero ponemos poco por obra. Y cuando nosotros sabemos mucho de las escrituras, pero no las ponemos por obra, pues entonces hay como una incoherencia en nuestra vida. Hay una incoherencia en nuestro carácter, y eso hace que tengamos un mal testimonio delante de las personas. Eso hace que las personas se cuestionen a Dios, que le pongamos tropiezos a las personas porque no vivimos conforme a lo que predicamos y a lo que decimos saber. Por eso los que nos dedicamos a predicar la palabra del Señor tenemos una responsabilidad muy grande y un peligro muy grande, porque no somos perfectos, somos seres humanos, también sujetos a pasiones, a situaciones, a tentaciones. El hecho de tener conocimiento no nos hace más santos. Lo que nos hace más santos es estar llenos de la presencia de Dios y aplicar ese conocimiento. Y la realidad es que, como decía anteriormente, no siempre logramos aplicar todo lo que sabemos. Por eso tenemos que estarnos haciendo introspección constantemente. En lugar de usar el conocimiento para juzgar a otros, debemos usar el conocimiento de la palabra de Dios para autorrevisarnos y autoinspeccionarnos. Por eso Jesús decía: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Es decir, a veces tener mucho conocimiento nos hace discernir todos los errores de los demás, pero si no lo usamos para hacer una introspección y revisarnos a nosotros mismos, pues entonces podemos estar caminando con una viga en el ojo. Y esto es algo que le sucedía también a los escribas. Sin embargo, vemos que este escriba que se le acercó a Jesús, no vemos que la pregunta que le hizo haya sido para probarlo o para tentarlo, como hicieron los otros grupos, como hicieron los fariseos, los herodianos y los saduceos, sino que tal vez quería ver cómo Jesús veía la palabra, cómo Jesús priorizaba, porque una de las cosas que hacían los escribas era darle prioridad a los mandamientos, porque habían tantos mandamientos que entre lo que ellos leían e interpretaban, que a veces hasta los mandamientos que ellos hacían podían hasta un poco contradecirse entre unos y otros, y pues entonces tenían que priorizar pues cuál era lo más importante y cuál era menos importante. Porque al tener tantos rudimentos y tantas cosas, aplicaciones que ellos hicieron, introdujeron errores e introdujeron contradicciones en los mandamientos del Señor. Entonces probablemente el escriba quería saber cómo Jesús veía las escrituras y qué prioridad le daba Jesús a los mandamientos de Dios. Tal vez él quería analizarlo y le hizo esta pregunta, y vemos cómo Jesús se la contestó, se la respondió con mucho gusto, se la respondió bien. Es decir, Jesús no tenía una actitud defensiva, pero sí a cada cual le respondía según
pues lo que la persona proyectara. Si la persona lo que quería era tentarlo, ponerlo a prueba, pues Jesús le respondía conforme a eso. Pero si Jesús veía una buena intención, Jesús pues le contestaba la pregunta que le había hecho. Y en este caso Jesús no le contesta con otra pregunta, sino que le responde. Es decir, él le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, le pidió a Jesús que estableciera una prioridad, que le mostrara cómo le interpretaba las escrituras. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. ¿Y ese mandamiento dónde se encuentra? Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos desde el 4 hasta el 5, y es esta frase esta sucesión de frases se conoce como el Shema Israel, porque es algo que los judíos repetían constantemente. Ellos sabían que esa escritura tenía un peso y una importancia muy grande. Y Shema Israel es precisamente oye Israel, y entonces ellos se lo aprendían de memoria y lo repetían. Quiero leerlo acá directamente en Deuteronomio capítulo 6 verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice un poquito más, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que esto era una manera del Señor decirles a ellos que era muy importante ese mandamiento y que tenían que repetirlo. Por eso ellos se lo aprendieron de memoria, y hasta el día de hoy todos lo repiten y todos saben, desde el más pequeñito hasta el más grande, qué cosa es el Shema Israel, que es precisamente estos versículos. Y bueno, ellos también entonces hicieron esto de las filacterias y esas cositas que se ponen en la cabeza con una cajita con la palabra de Dios, y se amarran en la mano y se ponen, es decir, en las paredes, ¿no? Se hizo todo como un ritual alrededor de este mandamiento, pero en realidad lo que el Señor estaba ilustrando y queriendo decir, que había que grabárselo en lo más profundo del corazón y había que tenerlo siempre presente. ¿Qué cosa? Que Dios es uno, que Él es el único Dios y debe ser el único Dios de nuestra vida, y que debemos amarle con todo el corazón, que es precisamente lo contrario de la idolatría, porque precisamente la idolatría es darle honor, honra a alguien, algo fuera de Dios. Cuando nosotros amamos a alguien o a algo más que a Dios, es cuando lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y con todas nuestras fuerzas y toda nuestra devoción se la dedicamos a una persona o a una cosa o a una idea que no es Dios, pues entonces estamos cometiendo idolatría. Y esto es algo tremendo, porque nosotros como seres humanos somos muy dados a enamorarnos de cualquier cosa, a poner cualquier cosa como el centro de nuestra vida en lugar de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque aún el Señor dijo: el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que ame esposo o esposa más que a mí no es digno de mí. Y el que se ama a sí mismo más que a mí tampoco. Es decir, que hoy en día se nos enseña que debemos amarnos a nosotros mismos. Hay que tener amor propio, hay que amarse a sí mismo. Y es verdad que es bueno tener amor propio, es verdad que es bueno tener dignidad, pero el centro de nuestra vida no somos nosotros mismos, porque eso es egolatría. El centro de nuestra vida no puede ser otra persona, ni siquiera un familiar. A veces pensamos que está justificado que el centro de mi vida sea mi pareja, mi esposo, mi esposa. Eso no está justificado. Es decir,
El esposo o la esposa es la persona que Dios te ha dado para compartir la vida. Uno le debe amor, uno le debe fidelidad, pero no debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestros pensamientos, el centro de todo nuestro ser, porque se puede convertir en un ídolo. Hay veces que son los hijos, a veces que hay madres que aman tanto a sus hijos que están todo el tiempo pensando en ellos y toda su fuerza, su vida, su devoción. Y es una realidad que hay amores en la vida que son muy fuertes, pero debemos saber y tener presente en nuestra vida, así como lo dice en Deuteronomio, tenerlo presente todo el tiempo, que nuestro amor y devoción, nuestro pensamiento se debe a Dios. Cuando tú y yo nos encontremos con un pensamiento recurrente más fuerte que Dios, deberíamos arrepentirnos, deberíamos decirle: Señor, perdóname porque estoy amando a esto más que a ti, estoy amando a esta persona o a esta situación o a esta idea más que a ti. A veces nos obsesionamos con algo y estamos todo el tiempo pensando. A veces el centro de nuestra vida se puede convertir en un miedo, en un temor, en que si va a pasar algo, que si mira cómo está el mundo, el temor de perder la seguridad económica, a veces es la salud, a veces es la apariencia física. ¿Cuántas cosas se pueden convertir en el centro de nuestra vida? Aquello que tú y yo estemos pensando todo el día se convierte en un ídolo, se convierte en un Dios falso, porque Dios hay uno solo. No podemos decir nuestro Dios porque Dios hay uno solo. Se convierte en un ídolo falso y tenemos que tenerlo presente porque somos dados a la idolatría. Todos nosotros a veces pensamos que lo único que es cometer idolatría es tener un objeto, es decir, adorar a una imagen o a una estatua o un objeto o participar de algún tipo de ritual. Pensamos que eso es lo único que es idolatría. No, cualquier cosa que nosotros amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza, que no sea Dios, es idolatría. Como si es un jugador, como si es un cantante, un artista. Hay personas que aman tanto a un jugador o a un deporte o a un cantante que están todo el tiempo pensando y hablando y todo sumido a su vida alrededor de eso. Nuestra vida debe estar girando alrededor de Dios. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo más importante, amar a Dios con todo el corazón. Y lo segundo más importante es amar al prójimo como a uno mismo, como dice Jesús. Y aquí está citando un pasaje que se encuentra en Levítico capítulo 19 verso 18. Ahí en el capítulo 19 de Levítico, el Señor da una serie de mandamientos con respecto al prójimo, todo lo que no se le debe hacer al prójimo, y culmina con esa frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, que nosotros debemos amar a las personas como nosotros mismos. Es decir, que Dios da por hecho que nosotros nos amamos bastante a nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros pecamos contra el prójimo, cuando nosotros tenemos egoísmo, cuando nosotros preferimos complacernos a nosotros mismos, complacernos nuestros anhelos, nuestros deseos, por encima de si eso que queremos hacer le hace daño al prójimo. Por eso es que la ley se resume en esto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, los primeros 5 tienen que ver con el amor a Dios y los segundos 5 tienen que ver con el amor al prójimo. Es decir, cuando nosotros amamos a Dios de todo corazón, nos estamos amando a nosotros mismos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, es lo más sano que podemos hacer, porque si nos ponemos a nosotros mismos, vamos a caer en el narcisismo y vamos a caer en el egoísmo, y podemos ser capaces de hacerle daño a otra persona por tal de salirnos con la nuestra, o por tal de complacer nuestros deseos. Por eso no es sano ponerse uno en el centro. Hoy día todos los videos de psicología que
tratan de ayudar a las personas a tener relaciones sanas, te dicen: lo importante eres tú, lo más importante son tus sentimientos, el premio eres tú, lo más valioso eres tú, el trofeo eres tú. No, mis hermanos, no. Nosotros somos valiosos, somos importantes, somos maravillosos, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero lo más grande es Dios, el más importante es Dios, el premio para nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios, es la bendición más grande que tú y yo podemos tener. Entonces, amar a Dios de todo corazón nos quita a nosotros del centro para poner a Dios en el centro, y quita todo ídolo que nos puede llevar por un camino incorrecto, porque al final, cuando adoramos a algo que no sea Dios, vamos a seguir el camino de ese algo, y ese algo nos va a desviar hacia un lugar que no es lo que Dios quiere para nuestra vida. El único que nos va a guiar a nosotros por el mejor camino en la vida es Dios. Por eso debemos amarle y adorarle de todo corazón. Y cuando nosotros amamos al prójimo como nosotros mismos, ¿qué significa? Significa que antes de yo hacer algo me pregunto si esto que yo voy a hacer le hace daño a alguien, si esto que yo voy a hacer lastima a alguien, porque si esto que yo quiero hacer, tal vez por una necesidad, un deseo, una satisfacción, es algo que a mí me beneficia o a mí me satisface, pero por el camino alguien va a salir perjudicado, alguien va a sufrir, alguien va a lamentar profundamente la consecuencia de mi acción, significa que no debo hacerlo. Y de ahí se desprenden todos los demás mandamientos: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás. Todos esos mandamientos se desprenden de amar al prójimo como a uno mismo, de no hacerle daño a las personas, de no hacerle el mal a otro que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, mis hermanos amados, aquí vemos cómo Jesús nos enseñó a través de esta pregunta que le hizo el escriba, y nos ratificó qué es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida es amar a Dios y temer a Dios, y no hacerle daño a las personas, porque amar al prójimo no es tanto lo que hacemos por el prójimo, sino lo que evitamos hacerle. A veces amamos más evitando hacer daño que ayudando, porque si ayudamos a una persona, a veces la ayuda que le damos, si no es bien guiada por Dios, le puede ser hasta de tropiezo. Pero si le ayudamos y junto con esa ayuda le hacemos daño, pues entonces no le estamos amando. Tenemos que ser sabios, ayudar cuando Dios nos guía a ayudar. Y sobre todo no hacer daño a las personas. Y si tenemos que privarnos nosotros de algo, pues nos privamos. Y como tenemos a Dios en primer lugar, pues no nos idolatramos, no nos amamos a nosotros por encima de los demás, y por lo tanto vamos a estar dispuestos a dejar de satisfacer nuestros deseos por tal de agradarle a Dios. Y entonces dice que el escriba, cuando escuchó esto, dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí vemos cómo este escriba entendió el mensaje de Jesús. ¿Y cómo vemos que lo entendió? Lo entendió porque, además de repetir las palabras de Jesús, él añadió algo: esto es más importante que las ofrendas y que los sacrificios y que los holocaustos. Es algo tremendo, mis hermanos, es algo tremendo, porque este pueblo se basaba mucho en rituales religiosos, en ofrendas, en sacrificios, en holocaustos, y pensaban que a través del esfuerzo humano podían agradar a Dios. Y este escriba pudo entender y pudo estar de acuerdo con Jesús que amar a Dios y amar al prójimo era más importante que lo que podemos ofrendar, o que lo que podemos hacer, o lo que podemos sacrificarnos. Y esto es algo que hoy día tú y yo también necesitamos entender, porque hoy día tú y yo no hacemos sacrificios de animales como hacían las personas en esa época, pero sí muchas veces hacemos sacrificios de servicio. Muchas veces estamos ahí sirviendo al Señor, estamos ahí en las actividades de la iglesia, dando todo nuestro tiempo para la obra del Señor, estando disponibles para todo lo que haga falta hacer, y tenemos cargos y tenemos responsabilidades. Sin embargo, si tenemos esto
y nos olvidamos de amar a Dios y nos olvidamos de amar a las personas, pues entonces estamos mal. Estamos mal, y eso lo vemos mucho tristemente en el pueblo de Dios. Personas que están en las iglesias ocupando cargos, ocupando responsabilidades y no aman a Dios de todo corazón. Y además no aman al prójimo. Muchas veces maltratan a los mismos hermanos, hacen las cosas sin amor. Cuando el apóstol Pablo dijo: si yo hablare en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviera toda la fe y trasladase los montes y no tengo amor, pues de nada soy. Y si doy todos mis bienes a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, aquí estamos viendo que lo más importante es el amor. Lo más importante son las relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Eso es lo más importante en el reino de Dios. No es lo que tú y yo nos sacrifiquemos sirviendo, no es las horas que dediquemos a hacer trabajos, no es el dinero que le donemos a la obra del Señor, ni la cantidad de personas que le demos de comer. No es, hermanos, las profecías y las lenguas que hablemos, ni los demonios que echemos fuera. No es eso lo más importante. No son los sacrificios, no son las obras lo más importante. Lo más importante es lo que hay en el corazón. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Lo hacemos por amor a Dios y a las personas, o lo hacemos con otra intención? Porque a veces estamos sirviendo a Dios con una intención ególatra, con la intención de sentirnos superiores, que la gente nos vea, que la gente nos aprecie, que la gente dependa de nosotros. Muchas veces caemos en la trampa del maligno y creemos que porque estamos sirviendo a Dios, que porque estamos haciendo la obra de Dios, estamos justificados ante Dios. Y no es así, no es así. Y esto es algo que este escriba entendió y que tú y yo también necesitamos entender, porque tenemos que llamarnos a capítulo constantemente, porque somos dados a idolatrarnos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Somos dados a idolatrar a otras personas. Somos dados, hermanos, a poner los sacrificios y las obras por encima del amor, a enfocarnos más en las acciones que en las intenciones. Y por eso tenemos que estar constantemente, como dice en Deuteronomio, pensando en qué y revisándonos: ¿cómo estoy amando a Dios? ¿Realmente estoy haciendo esto por amor o por qué otra motivación lo estoy haciendo? ¿Estoy amando a mi prójimo o me estoy autosatisfaciendo? Es algo muy importante. Dice que entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención, lo que Jesús le dijo. Después que este hombre le da una respuesta tan sabia, le demuestra entendimiento de la palabra, le demuestra que la puede aplicar, le demuestra que entendió el mensaje, que entendió lo más importante. Jesús les dijo: no estás lejos. No estás lejos del reino de Dios, pero no le dijo: estás en el reino de Dios. Es decir, que no estás lejos porque has entendido la palabra, no estás lejos porque estás recibiendo revelación, pero no estaba este hombre en el reino de Dios por el hecho de tener conocimiento, por el hecho de entender la palabra y por el hecho de estar de acuerdo con Jesús. Y nos surge una pregunta: ¿qué le faltaba entonces a este hombre? ¿Por qué este hombre no estaba en el reino de Dios? Estaba cerca, no estaba lejos, pero no estaba en el reino de Dios. Y le faltaba algo muy importante, y es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Señor y Salvador. Estas son las dos condiciones para entrar al reino de Dios: reconocerse pecador, arrepentirse y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y este hombre no demuestra aquí en ningún momento que estuviera arrepentido de sus pecados. No vemos un acto de arrepentimiento delante de Jesús, y tampoco vemos que él haya reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Él le decía maestro. Maestro, lo veía como un maestro sabio, lo veía como alguien que
tenía mucha sabiduría y mucho conocimiento, que había hablado bien, pero no veía su deidad, no reconocía su divinidad, no lo veía como el Mesías, no lo había recibido como su Señor. Y por eso este hombre no estaba en el reino de Dios. Y esto nos enseña algo tremendo, mis hermanos, que no basta con tener conocimiento de la Biblia, no basta con tener incluso sabiduría. No va, porque este hombre respondió sabiamente, tenía sabiduría. No basta con tener conocimiento de la Biblia, no basta con tener sabiduría, no basta con estar de acuerdo con Jesús. Necesitamos nacer de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitamos nacer del agua y del arrepentimiento. Necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Hay personas en la iglesia que tienen conocimiento de la Biblia. Hay personas en la iglesia que tienen sabiduría. Hay personas en la iglesia que creen a su manera en Jesús, pero no han experimentado una conversión, no han experimentado un arrepentimiento verdadero, no se han visto como pecadores que necesitan salvación y no han clamado a Jesús como su Salvador y Señor personal. Esta persona no está en el reino de Dios. No está lejos, pero no está en el reino de Dios. Quiere decir que hay personas que están en la iglesia, incluso ocupando cargos y no están en el reino de Dios. Y eso es importante que lo sepamos, porque entonces podemos decir, bueno, ¿y cómo sabemos entonces si la persona se ha arrepentido, si no se ha arrepentido, si está o no está? Bueno, primeramente somos nosotros que tenemos que examinarnos, porque la Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en Cristo. Si tú nunca has experimentado el arrepentimiento profundo de tus pecados, en verte que estás perdido, perdida y que necesitas a Cristo como tu Salvador, estás cerca, pero no estás en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, necesitas experimentarlo. Y si no lo has experimentado, pídeselo al Señor. Señor, ponme convicción de pecado. Ayúdame a ver mi pecado. Yo quiero entrar al reino de Dios. No basta con estar cerca. Dios nos invita a entrar, porque si no entramos al reino de Dios no vamos a ser salvos, hermano. Porque la salvación no es por obra ni por conocimiento. La salvación es por la fe en el Señor y tiene que venir de un corazón arrepentido. Es cuando la persona se arrepiente y cree en el Señor que recibe la salvación. Entonces, si tú no has experimentado eso, pídeselo al Señor. Señor, yo quiero experimentarlo, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero conocerte como mi Señor y Salvador. No quiero solamente tener conocimiento bíblico, no quiero solamente estar de acuerdo contigo, yo quiero entrar en el reino de Dios, quiero recibir tu Espíritu Santo, quiero nacer de nuevo, quiero tener un encuentro contigo. Eso es muy importante. Y lo otro, y con respecto a las demás personas, que sepamos que en la iglesia no todo el mundo ha nacido de nuevo. ¿Y cómo sabemos quién? Dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por el fruto del Espíritu Santo. La persona que ha nacido de nuevo tiene hambre de la palabra de Dios. La persona que ha nacido de nuevo constantemente se continúa arrepintiendo de sus pecados, porque eso dura toda la vida. La persona que ha nacido de nuevo, cuando se da cuenta que ha hecho algo malo, se arrepiente y pide perdón. No es que no hace nada malo. Las personas que han nacido de nuevo también hacemos cosas indebidas, a veces por debilidades y por falta de oración. Pero cuando la persona que ha nacido de nuevo se da cuenta de lo que ha hecho, pide perdón, se conmueve, se arrepiente, se humilla, muestra mansedumbre, muestra humildad, está dispuesto a ser procesado por Dios, muestra el carácter de Dios, los frutos del Espíritu. Pero que no nos alarmemos cuando veamos personas que no tienen estos frutos y entonces decimos, pero ¿cómo es posible si fulano que es cristiano? Recordemos esto. No basta con tener conocimiento, no basta con tener sabiduría, no basta con apreciar a Dios y a Jesús. Es necesario nacer de nuevo.
Gloria sea al Señor. Entonces, dice que después de esto nadie más osaba preguntarle. Todos los grupos se le acercaron y Jesús les respondió a cada uno conforme lo que llevaba. Entonces, espero que esta palabra, todo este estudio, esta reflexión haya sido muy interesante, edificante para ti. Y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar estudiando el Evangelio según San Marcos. Dios te bendiga mucho. Chao.